Descubrí un búnker bajo mi garaje y un diario que demuestra que mi esposa y yo morimos hace 3 años. No sé por dónde empezar. Si esto fuera una película, habría un momento clave, una música tensa, un primer plano. Pero la realidad es más aburrida y mucho más sucia. Todo empezó con una gotera. Una estúpida gotera en el techo del sótano de la casa que compartía con Elena. Elena y yo llevábamos 7 años juntos. Éramos esa pareja que todos envidiaban porque nunca peleábamos. Y era verdad, no peleábamos porque yo había perfeccionado el arte de ceder, de ocultar mis pequeñas frustraciones bajo una capa de amabilidad constante. Ella era radióloga, una mujer meticulosa, de esas que necesitan que los libros estén alineados por altura y que el café esté exactamente a 65 grados. Yo soy arquitecto técnico, trabajo en reformas, así que soy bueno detectando fallas estructurales, tanto en edificios como en personas. Vivíamos en una casa a las afueras, una construcción de los años 80 que compramos para reformar. El sótano era mi territorio. Allí tenía mis herramientas, mis planos y un pequeño taller donde pasaba las horas cuando necesitaba silencio. Un martes de noviembre, después de una tormenta fuerte, bajé a buscar una llave inglesa y vi la mancha. Estaba justo detrás de una estantería vieja que nunca habíamos movido. Era una humedad oscura, con forma de garra, que subía desde el suelo. Me extrañó, porque el aislamiento que yo mismo puse era de primera. Retiré la estantería y lo que vi no fue solo agua. El panel de madera que cubría esa sección de la pared estaba ligeramente abombado, como si algo lo estuviera empujando desde atrás. Al principio pensé en raíces o quizás una tubería vieja que no figuraba en los planos originales. Agarré una palanca y empecé a retirar el panel. Elena estaba arriba, trabajando en unos informes. Recuerdo escuchar el sonido de sus pasos sobre el parqué del salón mientras yo destrozaba esa madera podrida. Detrás del panel no había tuberías. Había un hueco. Un espacio muerto de apenas medio metro de profundidad que no debería estar ahí según las medidas exteriores de la casa. Y en ese hueco, envuelto en plástico industrial negro y sellado con cinta americana, había un maletín de cuero viejo. Cualquiera pensaría en dinero, en joyas, en algo emocionante. Mi primer instinto fue de molestia. Pensé que el dueño anterior, un anciano que murió en un asilo, se había olvidado de algo. Pero cuando subí el maletín a mi mesa de trabajo y lo abrí, el aire se volvió pesado. No había dinero. Había carpetas. Decenas de carpetas con fotos, recortes de periódicos de hace 20 años y cuadernos escritos a mano con una caligrafía tan pequeña que parecía código. Empecé a pasar las páginas. Eran seguimientos. Nombres de mujeres, rutas de transporte público, horarios de salida y entrada de edificios. Me quedé helado cuando vi una foto Polaroid que sobresalía de un sobre. Era una mujer joven, de unos 20 años, sentada en un banco de un parque. Estaba de espaldas, pero reconocí el abrigo rojo. Era la madre de Elena. Sé lo que están pensando. Llama a la policía. Eso es lo lógico. Pero en ese momento, mi mente no funcionaba con lógica, funcionaba con el miedo visceral de alguien que acaba de encontrar un tútero de secretos en su propia casa. Elena siempre me había dicho que su padre se fue cuando ella era un bebé, que nunca supieron de él. Pero los recortes de periódico en el maletín contaban otra historia. Hablaban de desapariciones. 3 mujeres en la zona donde Elena creció, todas desaparecidas en un lapso de 5 años. Ninguna fue encontrada. Me pasé toda la noche leyendo. La caligrafía en los cuadernos era fría, clínica. El autor describía procedimientos, hablaba de la resistencia del cuerpo humano a la privación de luz y de cómo el silencio es la mejor herramienta de quiebre. No eran los delirios de un loco, eran las notas de un ingeniero del dolor. Escuché a Elena bajar las escaleras a las 6 de la mañana. Rápidamente, metí todo de nuevo en el maletín y lo escondí debajo de un montón de lonas de protección. ¿No has dormido?, me preguntó desde el umbral. Su voz sonaba normal, pero por primera vez en 7 años, sentí un escalofrío al mirarla a los ojos. Ella se parecía tanto a su padre, según las fotos que había visto en las carpetas. Me distraje con la humedad, mentí. Mi voz sonó demasiado aguda. Hay que picar el muro. Ella asintió, se acercó y me dio un beso en la mejilla. Su piel estaba fría. No te obsesiones, cariño. Es solo una casa vieja. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en una doble función. De día, era el marido perfecto. De noche, cuando ella dormía, bajaba al sótano y desenterraba el maletín. Aprendí cosas que nadie debería saber. Aprendí que el padre de Elena no se fue. Aprendí que él no murió en un asilo como me habían dicho. El dueño anterior de la casa no era un desconocido, era el abuelo materno de Elena. Él le había vendido la propiedad a ella por un precio irrisorio antes de morir.
¿Por qué Elena nunca me dijo que esta era la casa de su infancia? Ella siempre sostuvo que nos mudamos a este pueblo porque estaba cerca de su hospital. Mentira. Habíamos comprado la escena de un crimen, o mejor dicho, el archivo de un depredador. Pero lo peor no fue el pasado. Lo peor fue descubrir que el maletín no terminaba en los años 90. En el fondo, debajo de un doble fondo falso, encontré una carpeta más reciente. Tenía fotos mías. Fotos mías entrando al trabajo. Fotos mías en el gimnasio. Fotos mías durmiendo. Las fotos durmiendo estaban tomadas desde el ángulo de nuestra propia cama. Elena las había tomado. Ella no era la hija de un monstruo que huía de su pasado. Ella era la guardiana del legado. Me quedé allí sentado, en el silencio del sótano, sintiendo como el mundo que había construido se desmoronaba. Si ella sabía que yo sabía, estaba muerto. Si ella no sabía que yo había encontrado el maletín, tenía una oportunidad. ¿Pero una oportunidad de qué? De denunciar a la mujer que amaba. De destruir su vida. Esa noche, mientras ella preparaba la cena, la observé desde el pasillo. Cortaba las verduras con una precisión quirúrgica. Movimientos limpios, eficientes. Me di cuenta de que nunca la había visto llorar. Ni una sola vez. Ni cuando murió su madre, ni cuando tuvimos aquel accidente de coche hace 3 años. Siempre era la roca. Siempre era el control. Decidí que no podía ir a la policía. No todavía. Necesitaba saber cuánto sabía ella. Necesitaba saber si las mujeres de los recortes estaban, bueno, si estaban en alguna parte de esa casa. Empecé a inspeccionar los planos de la propiedad con una regla láser y un sensor de densidad de materiales. Mi excusa era la humedad persistente. Elena me miraba con una curiosidad que me ponía los pelos de punta. Te estás obsesionando, Javier decía, mientras tomaba su copa de vino tinto. Deberías dejar que un profesional se encargue. Yo soy el profesional, pensaba yo. Pero lo que decía era, tienes razón, solo quiero terminar este tramo. Encontré la anomalía 3 días después. El suelo del garaje tenía un desnivel de 4 centímetros respecto a la cimentación original. Era sutil, casi imperceptible si no buscabas el error. Debajo del hormigón, había un espacio hueco. Esperé a que Elena tuviera un turno de noche en el hospital. Eran 12 horas. Tenía tiempo suficiente. Alquilé una sierra de suelo industrial y empecé a trabajar a las 10 de la noche. El ruido era ensordecedor, pero estábamos lo suficientemente aislados como para que nadie se quejara. Cuando logré levantar la primera placa de hormigón, el olor me golpeó. No era el olor a muerte que esperaba, no era algo podrido. Era un olor químico, como a formol y humedad rancia. Bajé con una linterna. No era una fosa común. Era una habitación. Pequeña, de unos 2 metros por 2, perfectamente impermeabilizada y ventilada a través de un tubo oculto en la chimenea de la casa. Había una cama de hierro, una mesa y una estantería con libros. Y en la mesa, había un diario abierto. No era el diario del padre de Elena. Era el diario de Elena. La primera entrada era de hace solo 2 meses. Javier está empezando a sospechar. Su curiosidad por la pared del sótano es un problema estructural que no puedo ignorar. He tenido que mover a la invitada. Se me cayó la linterna. Mover a la invitada. ¿A quién? ¿Dónde? Escuché el sonido de un motor en la entrada. Elena no debería estar aquí hasta dentro de 6 horas. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la garganta. Miré hacia arriba, hacia el agujero en el suelo del garaje. Las luces del coche iluminaron las ventanas superiores. Ella estaba en casa. Y yo estaba atrapado en su secreto. Apagué la linterna de inmediato. La oscuridad en ese cubículo bajo el garaje era absoluta, una negrura sólida que parecía meterse por mis poros. Arriba, el sonido del motor se detuvo. Escuché el portón principal abrirse, el chirrido familiar que tantas veces me había dado paz al saber que ella regresaba, pero que ahora sonaba como una sentencia. Me quedé inmóvil, pegado a la pared fría del habitáculo. El diario seguía en mi mano, un peso que se sentía como si sostuviera una granada sin seguro. Los pasos de Elena sobre el hormigón del garaje eran rítmicos. No corría, no parecía alterada. Eso era lo más aterrador. Caminaba con la seguridad de quien es dueño de cada centímetro de su realidad. Javier, su voz bajó desde el borde del agujero. Sonaba tranquila, casi melodiosa. Sé que estás ahí abajo. No tenías por qué romper el suelo, te habría dado la llave si me la hubieras pedido de la forma correcta. No respondí. Sentía el sudor frío bajando por mi espalda. Cariño, vas a resfriarte. Sube. Tenemos que hablar de cómo vamos a arreglar este desastre que has hecho, continuó ella. Me obligué a hablar, aunque mi voz salió rota, un hilo de sonido que apenas reconocí como mío. ¿Quién es la invitada, Elena?
¿Dónde está? Hubo un silencio largo, tan largo que llegué a pensar que se había ido. Pero entonces escuché un suspiro cansado, el tipo de suspiro que da una madre cuando un niño rompe un juguete caro. No hay ninguna invitada ahora, Javier. Esa entrada del diario es un ejercicio. Mi terapeuta dice que debo escribir mis miedos para que no se vuelvan realidad. Tenía miedo de que encontraras esto y pensaras lo peor. Mi padre, él construyó esto. Yo solo lo mantengo como un recordatorio de lo que no quiero ser. Mentía. Lo sabía con cada fibra de mi ser. El olor a formol no era un recuerdo. Las sábanas de la cama de hierro estaban estiradas, sin una sola arruga, pero el aire ahí dentro se sentía usado, reciclado por pulmones humanos hace apenas unas horas. Sube, Javier. Por favor. Salí del agujero arrastrándome, cubierto de polvo de cemento y vergüenza. Ella estaba de pie junto a su coche, todavía con el uniforme del hospital. Me miró de arriba abajo con una mezcla de lástima y algo que solo puedo describir como hambre intelectual. No estaba enfadada, estaba analizándome, como si fuera una radiografía con una mancha sospechosa. Esa noche no dormimos. Nos sentamos en la cocina, frente a frente. Ella me explicó una historia perfectamente estructurada. Su padre era un hombre enfermo. Ella descubrió el búnker a los 18 años. Decidió no decir nada para no destruir la reputación de su madre muerta, y desde entonces usaba ese espacio para meditar y entender la oscuridad de su linaje. Hablaba tan bien, con tanta lógica, que por un momento quise creerle. Quise que todo volviera a ser normal, volver a diseñar edificios y a cenar viendo series. Pero mientras ella hablaba, yo recordaba las fotos de mí durmiendo que estaban en el maletín. Esas no eran ejercicios de terapia. ¿Y las fotos, Elena? Le pregunté, interrumpiendo su monólogo sobre el perdón generacional. Se quedó callada. Su máscara de calma se agrietó apenas un milímetro. ¿Qué fotos? Las del maletín. Las que me tomaste mientras dormía. Las de mis trayectos al trabajo. Elena dejó su taza de té sobre la mesa. No hizo ruido. Se inclinó hacia adelante y su mirada se volvió algo que nunca había visto en ella, algo antiguo, algo depredador. Te observo porque te cuido, Javier. Porque eres descuidado. Porque dejas la puerta del sótano abierta. Porque confías en la gente demasiado rápido. Si yo no te vigilara, ¿quién lo haría? Alguien tiene que asegurarse de que no arruines lo que tenemos. Lo que tenemos es una mentira, dije, levantándome. Lo que tenemos es una estructura, replicó ella, su voz subiendo de tono por primera vez. Y si intentas quitar un muro de carga sin saber lo que haces, toda la casa se te cae encima. No te vayas, Javier. Si cruzas esa puerta, no habrá marcha atrás. No la escuché. Agarré las llaves de mi camioneta y salí a la noche. Conduje sin rumbo durante horas, con el diario de Elena en el asiento del copiloto. Me sentía sucio, como si el aire de ese búnker se me hubiera quedado pegado a la garganta. Paré en una gasolinera a las afueras del estado a las 5 de la mañana. Necesitaba luz, necesitaba gente. Abrí el diario de nuevo, decidido a leerlo desde el principio, buscando algo que pudiera llevar a la policía. Pasé las páginas de los ejercicios de terapia. Descripciones de cómo me preparaba el café, de cómo me rascaba la nariz al dibujar. Y entonces llegué a la sección de fechas de hace 3 años, el año de nuestro accidente de coche. Ese accidente nos cambió. Un camión nos embistió por el lado del pasajero. Yo salí ileso, pero Elena estuvo en coma 3 semanas. O eso creía yo. Leí la entrada del 14 de mayo de 2023, el sujeto original no sobrevivió al impacto. La sustitución fue más sencilla de lo previsto debido al daño facial. El marido está tan cegado por la culpa que no nota la diferencia en el tono de voz o los hábitos alimenticios. La recuperación en el búnker fue necesaria para la integración total de la identidad. Javier es el sujeto de control perfecto, observa pero no ve. Se me cayó el diario al suelo de la camioneta. El mundo empezó a dar vueltas. El sujeto original. La sustitución. Empecé a hiperventilar. Recordé los meses después del accidente. Elena estaba diferente, sí, pero los médicos dijeron que era el trauma, el estrés postraumático. Se volvió más ordenada, más fría, más meticulosa. Yo lo atribuí a que había estado cerca de la muerte. Le compré flores, la cuidé, la amé más que nunca porque sentía que la vida me había dado una segunda oportunidad con ella. Pero la mujer con la que me casé, la Elena que yo conocía desde la universidad, la que odiaba el café amargo y amaba la música alta, ella no volvió del hospital. Recogí el diario con manos temblorosas y seguí leyendo. Había fotos pegadas al final. Fotos de la verdadera Elena en una mesa de operaciones, y fotos de la mujer que estaba ahora en mi casa, antes de la cirugía. Eran parecidas, casi hermanas, pero no la misma persona.
La mujer que estaba en mi casa era una de las invitadas, que mencionaban los cuadernos del padre de Elena. Era una de las víctimas que, por alguna razón retorcida, decidió ocupar el lugar de su captora cuando tuvo la oportunidad. No, eso no tenía sentido. ¿O sí? El padre de Elena las coleccionaba. Quizás una de ellas aprendió demasiado. Quizás una de ellas era más inteligente que el resto. Recibí un mensaje de texto en ese momento. Mi teléfono vibró sobre el tablero. Era de ella. Se te olvidó esto en el garaje. Era una foto de mi propia identificación, la que guardo en la cartera. Pero debajo de mi carnet de identidad, en la foto, había otro carnet igual, con mi nombre, mi fecha de nacimiento y mi foto, pero con una firma ligeramente diferente. No eres el único que ha sido sustituido, Javier. Pero tú eres el único que no se ha dado cuenta de que el original también murió en ese accidente. Echa un vistazo a la cicatriz de tu cuero cabelludo. La que crees que te hiciste de niño. Me llevé la mano a la parte posterior de la cabeza. Sentí la marca, la pequeña línea de tejido queloide que siempre había estado ahí. Pero al tocarla con fuerza, sentí algo más. Algo duro. Algo que no era hueso. Me miré en el retrovisor, apartando el pelo con desesperación. No era una cicatriz de una caída. Era una costura perfecta, quirúrgica. Y debajo de la piel, podía sentir el relieve de un pequeño bulto metálico. Un localizador. O algo peor. Ella no es Elena. Y yo no sé quién soy. He pasado las últimas 6 horas en este estacionamiento. He intentado llamar a mi madre, pero cuando escuché su voz, no la reconocí. No sentí nada. No hay recuerdos asociados a ese sonido, solo una información lógica que dice, esta es tu madre. Si voy a la policía, ¿qué voy a decir? Que soy un impostor que no sabía que lo era. Que mi esposa es una impostora que probablemente mató a la verdadera Elena. Nos encerrarían en un psiquiátrico o nos entregarían a quien sea que esté dirigiendo este experimento. Porque esto no es cosa de un viejo loco en un sótano. Esto es algo más grande. Las carpetas, los fondos, la cirugía de precisión, esto requiere recursos. Ahora mismo, estoy viendo por el retrovisor cómo un coche negro se detiene a 3 espacios de mí. No han bajado. Solo están ahí, esperando. He decidido publicar esto porque es la única forma de que alguien sepa la verdad si no llego a la noche. No busco ayuda, no creo que nadie pueda ayudarme. Solo quiero que alguien sepa que, a veces, la persona con la que duermes no es quien dice ser. Y lo que es más aterrador, tú tampoco. Voy a bajar de la camioneta. Voy a caminar hacia ese coche negro y voy a preguntarles qué quieren de mí. O quizás voy a volver a casa. Voy a sentarme a la mesa y voy a tomarme el café a 65 grados, exactamente como a ella le gusta. Quizás la ignorancia sea la única forma de arquitectura que puede mantenerme en pie. Si dejan de leer mis actualizaciones, ya saben por qué. No busquen la casa de las afueras. Probablemente ya no estemos allí. Probablemente nunca estuvimos. Ustedes están seguros de quiénes son. Seguros de que esos recuerdos de la infancia son suyos y no algo que les contaron tantas veces que terminaron por creerlo. Miren sus cicatrices. Tóquenlas. Sientan lo que hay debajo. Buenas noches, Reddit. Espero que la mayoría de ustedes sean reales.